Que Dios te bendiga, familia. Así que vamos a darle oportunidad a que se conecten algunas personas más y vamos a dar inicio bajo el tema cómo hacer el bien. Cómo nosotros podemos hacer el bien, familia, ¿verdad? Es el tema, es la porción que vamos a estar compartiendo en esta hora. Hay personas que desean hacer el bien y a veces no saben cómo hacerlo, qué puedo hacer para hacer el bien, ¿verdad? Porque cuando venimos a los caminos del Señor es una de las cosas que nosotros comenzamos a anhelar, comenzamos a desear, es hacer el bien. Queremos hacer algo bueno, queremos hacer algo nuevo y a veces no sabemos cómo hacerlo. Te bendigo en el nombre de Jesús y gracias a las personas que se están conectando, familia. Vamos a hablar bajo el tema cómo hacer el bien, pero yo te invito en esta hora que vayas a la palabra, al libro de los Hechos y nos conectemos para poder en esta hora recibir la palabra y que el Espíritu Santo de Dios nos ministre. Vamos a preparar nuestros corazones, vamos a prepararnos nosotros para que sea el Espíritu de Dios ministrándonos en esta hora. Así que, familia, te doy las gracias, te invito en esta hora para que te mantengas conectado, para que te mantengas conectada y te deseo muchísimas bien, vamos al libro de los Hechos, así que te invito en esta hora, vamos juntos a leer la palabra, pero primeramente vamos a darle gracias al Señor, al Dios que es todopoderoso, al Santo de Israel que bendice nuestras vidas. Vamos a invitarlo para que sea Él, para que sea el que pone el aliento de vida con nosotros. El Espíritu Santo de Dios sea ministrándonos. Estamos, amado Espíritu Santo, para que seas tú en esta hora, Señor, rebosando la copa de mis hermanos, Señor, rebosando cada vida, llenándonos de tu bendita y de tu santa presencia, Señor. Padre, hoy queremos darte gracias por este día, por la existencia, Señor, por cada detalle que tú tienes en la vida para nosotros, Señor. Eres grande y te reconocemos como un Dios que es todopoderoso, que es capaz de abrir los mares, Señor. Te alabamos y te exaltamos, Jesús, y te pido en esta hora, Padre, que tú bendigas a cada vida y que bendigas a cada persona en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Familia, ¿cómo te encuentras en esta tarde? Déjame saber cómo te encuentras. Te deseo muchas bendiciones. Hoy vamos a hablar bajo el tema cómo hacer el bien. Cómo hacer el bien. Este es el tema, esta es la porción que vamos a estar compartiendo en esta hora y le pido al Señor que sea Él ministrando tu vida en este tiempo, ministrándonos siempre en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a la palabra, Hechos 2, dice, habla la palabra sobre la vida de los primeros cristianos. La vida de los primeros cristianos. De esto nos habla la palabra, de la vida de los primeros cristianos. Damos gracias a Dios y dice la palabra del Señor, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Gracias, Señor, por tu bendita y por tu santa palabra. Te damos gloria en esta hora, Jesús. ¿Cómo está, familia? Saludos y bendiciones. Como les decía, ¿cómo hacer el bien? ¿Qué podemos hacer nosotros para hacer el bien? Ya de antemano, hacer el bien es algo muy importante para nuestras vidas, porque el bien es parte fundamental para el funcionamiento del ser viviente, familia. Muchas veces el ser humano sufre, el ser humano incluso puede tener ansiedad, depresión, porque el bien no está en su vida. Lo que opera es el mal. A veces personas están bajo, diríamos que una atmósfera, los pensamientos negativos completamente, y todo esto atrae un mal a su vida. El mal no te deja prosperar. El mal no te deja seguir hacia adelante. Por eso es tan importante que nosotros busquemos el bien, que hagamos todo para hacer el bien, porque el bien es provechoso. El bien nos abre camino, el bien nos da ventaja a nosotros. Y una de las cosas que yo meditaba y referente a lo que habla la palabra, recordemos que en algún momento dado, ¿verdad? Comenzó lo que era la iglesia primitiva.
Cuando el Señor comenzó a establecer a estos primeros cristianos, los primeros creyentes, hubo algo en particular, y es que todas las personas que estaban unánimes en un mismo espíritu. La iglesia primitiva se ayudaban los unos con los otros. La iglesia primitiva, la presencia del Espíritu Santo de Dios estaba con los primeros creyentes porque ellos se ayudaban unos con los otros. Esta gente estaba trabajando para hacer el bien, ¿ves? Y esto permitía que las personas pudieran trabajar en conjunto. Hay algo que me llama la atención y es que la palabra menciona que aquellos que iban a ser salvos, el Señor los iba añadiendo. Y muchos de nosotros, como yo meditaba esta mañana, ¿verdad? Estábamos en una reunión de intercesión y meditaban esta mañana en el privilegio que tenemos cada uno de nosotros. Nosotros somos privilegiados, cuando podemos decir que nosotros pertenecemos al reino de los cielos. ¿Y por qué razón? Porque un día usted y yo no pertenecíamos a ese reino. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor también nos añadió a nosotros para que fuéramos salvos. El Señor nos añadió a nosotros, por pura gracia nosotros fuimos añadidos al redil. Por gracia nosotros fuimos añadidos al redil. O sea, quiere decir que esto es un privilegio que usted y yo tenemos cuando podemos decir que nosotros somos cristianos. Porque recibimos a Jesús como nuestro Salvador. Esto es un regalo que Dios nos dio por gracia. Que claro está, voluntariamente recibimos a Jesús como nuestro Salvador. Y Dios nos añadió también para que nos pudiéramos salvar. El Señor nos añadió al rebaño. Pero esto demanda una responsabilidad en nosotros también. Porque nosotros también pudimos haber estado perdidos fuera del redil. Pero si nosotros hoy estamos es porque nosotros estamos por gracia, porque Dios nos ha concedido ese privilegio y nosotros lo aceptamos voluntariamente. Pero yo digo que nosotros recibimos a Jesús, aceptamos a Jesús, ya estamos dentro del rebaño, pero cuando tú vas creciendo, esto conlleva una responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad? Es que si ya nosotros conocemos el reino de los cielos y ya nosotros somos parte de ello, hay que dar por gracia lo que por gracia nosotros recibimos. ¿Y cuál es la parte de nosotros cuando ya nosotros estamos dentro del rebaño? Es volvernos intercesores para poder ayudar a las personas que aún no han podido entrar en el camino de la luz. Para poder ayudar a aquellos que no le ha resplandecido el evangelio. Imagínate la responsabilidad, el privilegio que Dios te ha dado. Tan grande, de que ya tú eres parte del reino de los cielos. Y ahora Dios dice, yo cuento contigo. Para que de la misma manera que a usted un día le ayudaron, usted pueda hacer ese instrumento ahora para ayudar a que otras personas puedan recibir la luz. Para ayudar a que otras personas puedan recibir el evangelio. Entonces, ¿qué quiere decir, familia? Que esto hay que cuidarlo. Por eso el tema, cómo hacer el bien. Este privilegio, este regalo que Dios nos ha dado a nosotros, que Dios te dio, de ser hoy día un cristiano, un seguidor de Jesús, una seguidora de Jesús, es un privilegio que tienes que cuidar. Es importante cuidar este regalo, pero de la misma manera es importante cuidar los templos. Es importante cuidar ese lugar donde la presencia de Dios habita. ¿Cuántos de ustedes son personas que se congregan en iglesias? ¿Cuántos de ustedes son personas que están dentro del rebaño? Y Dios les ha dado una responsabilidad. Ahora tú eres un intercesor. Ahora tú eres una persona que ayuda. Ahora tú eres una persona que levanta a otros. A eso tú estás llamado. Porque nosotros entramos por gracia. Y estamos en el 2026 y nosotros entramos en el rebaño del Señor por pura gracia y misericordia de Dios. Y hay gente que todavía no ha entrado. Y hoy Dios dice, tú eres el instrumento. Enfócate en hacer aquello que Dios te está enviando a hacer. Porque tú eres un instrumento importante para que otros puedan recibir el evangelio. Mira, familia, esto fue lo que pasó con la iglesia primitiva.
las personas tenían una buena convivencia y Dios iba añadiendo a aquellos que iban a ser salvos. El Señor seguía añadiendo gente, el Señor seguía multiplicando. ¿Por qué razón? Porque las personas estaban conviviendo bien. Las personas podían convivir. Mira, me llama la atención de que en un momento dado el Señor levanta a un niño, porque Dios hace las cosas así, Él hace las cosas de manera a veces un poco inusual para siempre llevarse la gloria, para que el ser humano no se lleve la gloria de aquello que a Dios le pertenece. Y Dios en su sabiduría y en su soberanía permite que en aquellos tiempos un niño de 8 años comenzara a reinar. Un niño con tan solo 8 años, imagínense, el rey Josías, con tan solo 8 años ese niño comenzó a gobernar. Ese niño comenzó a reinar en Judá. Este niño estaba lleno de sabiduría porque tenía un propósito especial. ¿Sabes cuántos niños para este tiempo de la misma manera Dios los ha llamado? Dios está usando grandemente a los niños. Dios se está manifestando poderosamente con los niños. Y si tú has sido ese padre que incluso has vivido esa persecución familiar, porque hay niños que tienen propósitos grandes y desde la infancia han sido muy atacados. Pero hoy Dios te recuerda que ese niño, esa niña tiene un propósito mayor. Y que de la misma manera que el Señor salvó a Moisés cuando pasó por las aguas, es de la misma manera que Dios va a salvar a tu hijo. Porque hay niños que tienen un propósito gigante. Como les decía, son atacados desde la niñez por su propósito, por su llamado, por la asignación que ellos tienen en este plano terrenal. Familia, yo me acuerdo que yo con tan solo 3 años de edad sufrí el primer ataque que vino a mi vida por parte del reino de las tinieblas. Yo me caí de un segundo piso. Yo tuve un accidente en un segundo piso, yo me caí, pero yo sobreviví a ese accidente porque había un propósito para mi vida. Y no solamente para mi vida, había un propósito celestial. Y esto es lo que Dios hace. Por eso ustedes ven que hay personas, hay niños, que por más atacados que hayan sido, ellos siguen en pie. Porque son niños que tienen propósito gigante. Tu hijo tiene un propósito divino. Por esa razón tú tienes que pelear por esa hija. Tú como madre, como padre, tienes que pelear por tus hijos porque ellos vienen con un propósito mayor. Ese hijo, esa hija viene con un propósito mayor. Y Dios, mira, en esos tiempos Dios determina, dice, bueno, yo voy a levantar un rey. Y ese rey se llamaba Josías. En aquellos tiempos, familia, todo estaba corrompido. En aquellos tiempos, familia, el pueblo de Israel estaba completamente desordenado. ¿Saben? No estábamos hablando de los paganos. Estábamos hablando de que el pueblo de Dios estaba totalmente desordenado, adorando otros dioses. Quienes se habían corrompido no eran los paganos, era el pueblo de Dios. El pueblo de Dios estaba adorando a los Baales. Estaban adorando a Baal. Imagínense en cómo estaba el asunto, todo se había corrompido, pero Dios levanta y usa a un niño para poder levantar a su pueblo nuevamente. Imagínate cómo estaba la situación. Dios levanta a aquel niño y comienza a darle sabiduría para poder restaurar a los adultos. Un niño Dios está usando para poder restaurar a los adultos, imagínense. Aleluya. El rey Josías que comienza a reinar a los 8 años, lleno de sabiduría completamente. Que no te sorprenda cuando Dios aún te hable por medio de los niños. Porque como les decía, Dios está usando a los niños poderosamente. Él usó a Josías. Por eso los niños no pueden por nada del mundo ser rechazados. Siempre se les da esa oportunidad porque los niños son parte esencial en el reino de los cielos. Los niños son especiales para Dios. Los niños son sensibles a la voz del Espíritu. Los niños son sensibles a la voz del Espíritu.
Familia, es tan poderoso que cuando usted como padre tiene un hijo que estudia la palabra, que tiene un niño que lee la Biblia, mira lo que va a suceder. Miren si esto es que esto es tan real de cómo Dios los usa. Ellos estudian la palabra, ¿verdad? Los niños con su Biblia infantil. Familia, váyase usted como padre a donde está ese niño con la palabra y que ese niño le lea lo que dice la palabra y usted me va a decir si Dios no le va a hablar a usted. Porque Dios usa a los niños, los usa por medio de la palabra. Dios los usa de manera inexplicable. Dios usa a los niños. Mira el poder que tiene la palabra, que Dios por los niños, Dios le habla a los padres, Dios ministra a los niños. Eso es lo que hace el Espíritu cuando la palabra de Dios está en un hogar. Cuando la palabra de Dios está en una casa. ¿Y por qué aquel pueblo se había corrompido? Familia, por falta de palabra. El pueblo de Dios en aquel tiempo estaba corrompido totalmente por la ausencia de la palabra. Por eso es que en aquel tiempo, no sé si recuerdan, ¿verdad? Que en aquel tiempo el rey Josías manda que se reconstruyera el templo. Entonces yo me imagino a esta gente comenzando la construcción y de repente había un sacerdote que se encuentra el libro de la ley. Es como que tú estás arreglando algo. Familia, ¿cuántos de ustedes le ha pasado? Que usted está resolviendo cualquier cosa, buscando algo y de repente aparece un documento poderoso. De repente en esa búsqueda que usted ni tan siquiera estaba buscando un documento, le apareció un documento poderoso, un documento importante. Y usted dice, wow, yo tenía esto. Así que imagínate lo que sintió Josías cuando él vio que apareció el libro de la ley. Cuando él vio que apareció aquel rollo en el momento en que estaban reconstruyendo. O sea, no era un momento donde todo estaba preparado. Era un momento donde había una reconstrucción, había gente trabajando, había gente accionando y en ese momento apareció el libro de la ley. ¿Y qué era lo que iba a hacer el libro de la ley? Traer la reconstrucción. Porque por medio del libro era que se iba a reconstruir ese pueblo. Dios tiene los métodos, familia. Nosotros no podemos cambiar los métodos del Señor. Hay personas que desean levantarse, hay personas que desean restauración, hay gente que desea que les vaya bien en la vida, pero Dios no cambia sus métodos. Dios nunca va a cambiar su método. Y si Dios dice es con la palabra que vas a edificar, es con la palabra que te voy a levantar, es porque es con la palabra que Él lo va a hacer. Fue con la palabra que el Señor comenzó a levantar a ese pueblo que estaba completamente apartado de los caminos del Señor. Aleluya. Era con la palabra que Dios iba a levantar a ese pueblo que estaba adorando otros dioses, que estaban bajo la idolatría completamente. O sea, su mentalidad era atribuir poder a Baal. Ellos pensaban que Baal les iba a resolver. Pero el único que nos puede resolver a nosotros la vida es el poderoso de la cruz. Es el Santo de Israel. Es el Espíritu de Dios. Aleluya. Así que familia, recuerda que Dios no cambia sus métodos. Y es la manera. No existe otra. Si tú estás en ese punto donde tú quieres ver cambios en tu vida, cambios importantes, donde tú quieres ver progreso, donde tú quieres vivir bajo bendición, es demasiado importante que tú te refugies en la palabra, porque ahí es donde Dios te va a mostrar cómo va tu vida. Dios te lo va a mostrar por medio de la palabra, cómo va tu vida, dónde está lo que está mal, porque a veces hay barreras, porque hay cosas que están mal en nuestras vidas y no nos dejan avanzar. ¿Y quién nos las va a decir? ¿Quién mejor para explicarnos lo que está mal en nuestra vida si no es el Señor? ¿Quién más que Él? Dios es que nos muestra lo que hay en lo profundo de nuestras vidas, lo que no está en orden, lo que hay que ordenar, cuáles son las grietas, qué es lo que debo mejorar. Y lo mejor de todo es que Dios te enseña cómo reconstruir. Lo mejor de todo es que Dios te enseña cómo tú puedes mejorar tu vida, cómo tú puedes ordenar tu vida, porque ese es el plan de Dios. Dios no lo hace, Dios no te muestra tus grietas para condenarte.
Dios no vino a condenarnos. El mundo se condenó a sí mismo cuando decidieron rechazar la luz. Porque Dios no vino a condenarnos a nosotros. El Señor vino a salvarnos y a rescatarnos. Es el mundo el que se condena cuando rechazan la luz y abren la puerta a las tinieblas. Pero hay gente que hoy Dios le está recordando: yo te voy a enseñar a hacer el bien. Josías fue alguien que tenía en su corazón hacer el bien. O sea, eso estaba en el corazón de Josías. Yo quiero hacer el bien. A Josías le dolía cómo estaba el pueblo de Israel. ¿A cuántos de ustedes le duelen ver cómo están tantas cosas pasando aún con el pueblo de Dios? ¿A cuántos de ustedes eso le produce dolor? A Josías le produjo dolor. Pero entonces él se dejó guiar por Dios. Ese jovencito, ese niño comenzó a buscar al Señor en oración. ¿Qué puedo hacer? Yo me imagino él pensando: Señor, ¿qué puedo hacer para cambiar la situación? ¿Qué puedo hacer para cambiar la situación? Porque hay asuntos que incluso no cambian ni van a cambiar si no es por medio de la oración. Porque se necesita poder de Dios para resolver ciertas situaciones que con sabiduría no las vas a poder resolver. Hay ciertas situaciones que requieren oración. ¿Y cuál es el complemento? Esto es oración y palabra. Porque la palabra te da la guía. La palabra te muestra lo que Dios quiere hacer. Por eso a veces el ser humano se siente perdido y confundido. Porque no saben qué hacer, porque no escuchan la voz de Dios. Por eso es importante que te refugies en el Señor. Refúgiate, refúgiate, refúgiate en el Señor y ten un corazón. Dile: dame un corazón como el de Josías, Señor, que quiero hacer tu voluntad. Más bien, entrar en tu rebaño. Si tú me añadiste, Señor, porque a veces cuando decimos Él me añadió, cuando decimos el término me añadieron, a veces el ser humano hasta por orgullo dice: ¿qué? A mí no me añadieron. Sí. Nosotros fuimos añadidos por gracia, aleluya, porque nosotros no merecíamos el regalo que Dios nos ha dado hoy. Nosotros fuimos añadidos, al igual que esas personas que en la iglesia primitiva fueron añadidas por el Señor para que se salvaran. O sea que Él nos dio el regalo. Ahora a nosotros nos toca dar lo que por gracia nosotros hemos recibido. Así que, familia, yo te deseo muchísimas bendiciones. Persevera haciendo el bien. Refúgiate cada día en la palabra para que incluso puedas hacer el bien. Esto te va a ayudar muchísimo. La palabra de Dios te va a ayudar, te va a reforzar, porque incluso cuando tú no sientas hacer el bien, Dios conoce todo lo que va a pasar. El Señor no solamente te muestra tu vida. Cuando tú estás conectado en la palabra, Él te muestra la vida de las demás personas y esto te da el discernimiento para saber cómo está el ser viviente, cómo tú tienes que tratar con los demás, porque vivimos en un mundo donde sabemos que pasan tantas cosas, la gente tiene tantos problemas y tanta atadura, el enemigo usa mucha gente y nosotros tenemos que tener discernimiento para perseverar haciendo el bien, porque de otra manera caemos en lo mismo. Entonces necesitamos el discernimiento para poder hacer el bien. Necesitamos la ayuda de Dios. Solos, familia, ya para concluir, nosotros solos no lo vamos a poder hacer. Necesitamos la presencia de Dios para perseverar haciendo el bien en medio de esta generación. Que dicen que esto es una generación literalmente perversa. Entonces nosotros necesitamos hacer el bien para poder un día entrar por la puerta que es estrecha. Así que, familia, te deseo muchas bendiciones. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día, que el Santo de Israel te ilumine. Oro a Dios para que te bendiga con su santa presencia y que la palabra de Dios la puedas recibir como ese maná del cielo, como ese alimento de vida. Oro a Dios para que siempre te dé esa hambre por su presencia, para que cada día puedas conectar con el poderoso, con el Santo de Israel, para que cada día te puedas llenar de su bendita y de su santa presencia en el nombre de Jesús de Nazaret. Y que sea su palabra iluminando tu camino. Así que, familia, te deseo un excelente